Dios les bendiga, les saludo una vez más y esperando que ustedes se encuentren bien. Gracias a Dios, nosotros estamos bien fortalecidos en Cristo Jesús. Hoy cuando podemos compartir vía telefónica con algunos hermanos y ellos nos comentan, ¿no? que todo esto fue algo inesperado, algo que no se esperaba, y realmente es así. Por lo general estos acontecimientos suelen suceder de esta manera, nadie los espera. Entonces llevamos más de 80 días que estamos en medio como de una tormenta inesperada y que está fuera de nuestros papeles, está fuera de nuestro control. Está fuera, es algo desconocido, algo que nosotros no lo conocemos. Entonces, al ser desconocido, muchas personas hemos venido hablando en este tiempo acerca del temor, porque sabemos lo que esto genera. Entonces el temor es un gran disparador de la ansiedad, y esto es lo que no podemos dominar. Entonces esto mueve la ansiedad, y la ansiedad en uno por allí medio que lo pone un poco como nervioso. Entonces quiero hablarles que a veces necesitamos esa paz de Dios, y que el libro de Marcos capítulo 6 versículo 48 en adelante, quiero invitarles a que leamos esta palabra en el nombre del Señor. Dice así esta palabra: y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían, y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y le dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron. Si vemos esta escena, vemos este cuadro que vemos allí, parte de los discípulos de Jesús eran expertos pescadores, es decir, estaban acostumbrados a estar en medio de la tormenta, aunque esta tormenta era una tormenta totalmente diferente. Jesús no era un navegante, sino que era un carpintero. Él estaba más para ser guiado, para que alguien le dijera, bueno, tenemos que hacer esto en esta situación. Pero los expertos que lo deberían haber guiado, ¿no? que estaban más acostumbrados a estar en medio del mar, en medio de las tormentas, reaccionando de una manera que podríamos decir desesperada, reaccionaron con temor y con mucha ansiedad. Y esa ansiedad despierta el miedo, y el miedo nos hace pensar que nos va a suceder lo peor. Y cuando en mi mente comienzo a imaginar que me puedo enfermar, que me puedo llegar a morir, ¿no? Mi cuerpo y mi mente reaccionan negativamente. Y eso es lo que genera los grandes ataques de ansiedad. Y lo que hoy estamos viendo viviendo, ¿no? Es que a muchas personas les ha sucedido que tienen ataques de pánico, y es lo que el temor despierta, un escenario imaginario y negativo. Entonces los procesos cognitivos de mi cerebro reaccionan introspectivamente y me hacen pensar y me llevan a esos escenarios donde imagino que me puede llegar a suceder lo peor. Pero tengo una buena noticia para usted. Y la buena noticia es que donde está Jesús, el temor se va, ¿no? ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer en todo esto? Es desactivar ese temor en nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, lo que tenemos que hacer es ocuparnos y no preocuparnos. Cuando aparece una situación adversa, preocuparse es comenzar a pensar cómo voy a hacer para poder salir de todas estas cosas. Y veo todas las opciones que tengo, y entonces lo que tengo que hacer realmente es ocuparme y ver cómo puedo
¿no? Yo hacer para que esta situación no me supere? Por ejemplo, en esta pandemia y en esta cuarentena hemos visto que toda una situación financiera, económica que afectó a muchas familias, pero hubieron personas que no solamente, bueno, dijeron me preocupo, sino que se ocuparon y comenzaron a hacer barbijos y comenzaron a vender. ¿Y qué hizo esta persona? Se ocuparon de hacer algo que les trajo también un beneficio económico y los ha ayudado en medio de esta situación a continuar, estar adelante. Entonces no se preocuparon, sino que se ocuparon, ¿no? Esto es lo que hacen que esos escenarios puedan ser transformados. Personas que a lo mejor estaban afectadas económicamente, pero al ocuparse de hacer estas cosas, entonces solucionaron lo que tenían como problema, que era la situación económica. Entonces, en vez de preocuparme cuando yo me ocupo, tengo que hacer, y lo que tengo que hacer es poner mi energía en lo que es proactivo. Y eso me va a ayudar a que no esté preocupado, esté lleno de temores. Qué bueno saber que cuando yo me ocupo y en vez de preocuparme me ocupo, puedo encontrar la salida más rápido. En toda crisis hay un tiempo de oportunidad. Y cuando termine esta situación traerá seguramente otras cosas, porque algunos se han dado cuenta que a través de las redes pueden vender su mercadería, pueden vender sus productos. Entonces esto va a traer nuevas cosas también en el ámbito comercial. Y hay gente que en las crisis se pueden dedicar a llorar, pero hay otros que se van a dedicar a vender pañuelos. Quiere decir que yo tengo que saber de qué lado voy a estar, si de los que lloran o de los que fabrican pañuelos. ¿Cómo podemos salir adelante? Los problemas son parte de la vida y una vida sin problema no existe. Y a veces terminamos de solucionar algo y de repente aparece un nuevo problema. Y qué bueno sería que en la vida no tengamos problemas. Pero las personas de fe creemos que Jesús está en medio de los problemas. Y bienvenidos a la vida. Esto es la vida, ¿no? Cuando hay todo este tipo de problemas que usted y yo a veces nos toca vivir y nos toca pasar. Esto es la vida. Quiero compartir un pasaje más en la Escritura que está en San Juan, capítulo 16, versículo 33. Y dice así la palabra de Dios. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si Jesús venció y nosotros estamos con Él, estamos del lado de la victoria. Continúa este versículo, dice, os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Esto es lo que hay en el mundo hoy, aflicción. Pero si estamos con Jesús, la buena noticia es que podemos tener paz. Entonces tenemos que acostumbrarnos a eliminar todos esos temores innecesarios y dejar de lado las cosas que tememos y que nos pueden llegar a pasar, que nos pueden llegar a suceder. Otro pasaje de la Biblia que quiero compartir en esta oportunidad con ustedes está allí en el libro de Marcos, capítulo 6, versículo 49. Y dice así la palabra del Señor. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Jesús estaba viniendo a ellos y no lo pudieron reconocer. Ellos primero pensaron que lo que era, no pensaron que era Jesús, pensaron que era un fantasma y empezaron a los gritos, estaban asustados, ni siquiera se les ocurrió por un momento que Jesús era el que estaba allí viniendo hacia ellos. Y no, en medio del temor, el temor nos hace perder el contacto con la realidad.
¿no? En medio de los problemas nos sucede pasar que nosotros pensamos que Dios no está con nosotros, Dios no está a nuestro lado. En medio de toda situación no pensamos que Jesús se está acercando a nosotros, y en el medio de las adversidades pensamos que Jesús está lejos de nosotros, pero Jesús siempre va a estar a nuestro lado, y que no es un fantasma, y sino que es Jesús que viene con toda su autoridad para calmar toda tormenta, para calmar toda tempestad y para calmar el mar embravecido en medio del cual estamos. Entonces debemos esperar y debemos descansar en Dios y no ponernos a luchar con nuestra fuerza, ¿no? Tenemos que aprender a descansar en Dios. Y en muchas partes de la Biblia nos habla de confiar y de descansar. Por ejemplo, el Salmo 23 que dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Aprender a descansar del Señor. Muchos cristianos en este tiempo llevamos más de 80 días que estamos en esta situación, y que hemos estado y seguimos los cultos o las reuniones online, ¿no? Y nos gozamos en el Señor, nos llenamos de la presencia de su Espíritu Santo y glorificamos su nombre. Pero luego de haber salido de algo tan tremendo, tan espiritual, tan glorioso, de pronto nos volvemos a cargar nuestros hombros y no descansamos, y tenemos que dejar que Dios pelee por nosotros y no pelear con nuestras fuerzas, ¿no? La Biblia dice que Él iba a pelear por nosotros y que nosotros íbamos a estar tranquilos, y cuando Él pelea, ¿no es cierto?, estamos tranquilos. Y debemos aprender a descansar. Entonces cuando en la noche yo voy a dormir, cuando me acuesto y pongo mi cabeza sobre la almohada, yo debo descansar y dormir tranquilo y dejar de consumir mis fuerzas. Los discípulos no sabían qué iba a hacer. No sabían qué hacer. Estaban ahí en medio de la situación, en medio de la tormenta, y no sabían. Encima venía Jesús y ellos creían que era un fantasma, se asustaron, empezaron a los gritos, ¿no? Eran marineros expertos, pero no sabían qué hacer. Pero cuando Jesús entró a la barca, dice que todo se calmó. Entonces permitamos que Jesús pelee nuestras batallas, ¿no? Cuando Jesús se acercó a ellos, estaba en la mitad del mar. Y es posible que muchas personas, ¿no?, esta tormenta los ha agarrado en medio de la mar. ¿Qué quiero decir con esto? Tal vez alquilaron un local para poner su negocio, otros iniciaron un emprendimiento, y a veces uno piensa, y bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer estas cosas? Porque una cosa es cuando vos estás en la orilla y tenés de dónde agarrarte. Pero cuando estás en medio del mar, y te agarra una tormenta, no sabes qué hacer, ¿no? Y creo que ese ha sido el interrogante, el disparador en muchas situaciones, que habrán dicho y habrán pensado: ¿cómo hago? Y pensarían también: ¿cómo voy a pagar? ¿Cómo voy a hacer? Y es lo que pensarían los discípulos, y que estaban en la mitad de la tormenta. Te quiero decir que Jesús está acercándose, Jesús está yendo, y Él va en tu socorro. No importa lo que estás atravesando, Jesús está yendo y tomará el control y peleará la batalla y va a calmar el mar y va a estar a nuestro lado. Quiero decirte que sepas esto, que Jesús está yendo hacia ti en esta hora, está yendo hacia tu barca, y Él quiere, así como dice esta palabra, que Él subió allí y dice que todo se calmó. El temor me hace pensar que voy a perder lo que tanto amo. ¿Qué es lo que podemos perder en esta hora de prueba? Y algunos creen que pueden perder su trabajo, otros creen que pueden perder la vivienda, otros creen que pueden perder la vida fruto de esta enfermedad, un ser querido que está quizás en una terapia, ¿no? Y todas estas cosas nos llevan a llenarnos de temor y pensar qué puedo hacer, cómo voy a hacer para salir de esta situación, ¿no?
Y a veces a todas esas cosas nos abrazamos de una manera en que no queremos soltarlo y que no queremos perderlo, ¿no? Y los padres saben que tienen un hijo, que tienen una hija, ¿no? Y cuando llega el tiempo de que ellos tomen la decisión ya de seguir sus vidas, sus propias vidas, formar una familia, formar un hogar, y ellos saben qué es lo que tener un hijo bajo ese cuidado y bajo ese control. Y cuando ellos toman sus decisiones, sabemos que ellos se van a ir y que ya no van a estar bajo nuestro control. Y eso genera a veces temores, preocupaciones, ansiedad, pero tenemos que aprender a descansar en el Señor y dejar que Dios tome el control de sus vidas y que Él va a continuar guiándoles y cuidándolos. El versículo 51, ya estamos terminando, y dice: y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Siempre que dejamos que Jesús suba a nuestro corazón, se calman todos los temores, se calman todas las ansiedades. Cuando dejamos que entre en nuestra casa, la atmósfera espiritual de nuestro hogar, de nuestra familia, cambia. Dice este pasaje que Jesús subió a ellos. No solo subió a la barca, sino que su presencia los inundó, ¿no? Y es lo que yo siento en esta hora, ¿no? Que hay personas que necesitan que Jesús suba a su barca y que están en medio de tormentas por la falta de trabajo, las complicaciones que esto trae al hogar, las complicaciones que esto trae al matrimonio, ¿no? Cuando hay falta de trabajo, hay falta de ingresos. Y cuando hay falta de ingresos económicos, financieros, comienzan a haber escasez. Y cuando hay escasez y comienza a faltar las cosas en el hogar, entramos a ver quién es el culpable, porque el enemigo se encarga de trabajar en esto. Recuerde lo que dice San Juan 10:10, que el ladrón no vino sino para hurtar, para matar y para destruir. Mas Jesús nos dice que Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Entonces, en estas situaciones, el enemigo quiere destruir la familia, la primera institución que Dios formó, que nos habla allí en el Génesis. Y estas situaciones hacen que todo esto pueda suceder. Y si nosotros estamos en medio de estas tormentas, en medio de la mar, que estamos allí, como dije anteriormente, cuando uno está en la orilla, quiere decir que cuando yo tengo un trabajo seguro, quiere decir que cuando yo tengo el sustento, no tengo que preocuparme. Pero cuando estoy en medio de la mar y esta tormenta me agarra ahí en el medio, no tengo de dónde agarrarme. Hoy hay muchas personas que no tienen de dónde agarrarse financieramente, pero se pueden agarrar de aquel que puede solucionar los problemas y que va a ir allí en medio donde está la tormenta y va a calmar la tempestad y va a calmar todo lo que está sucediendo allí en su hogar, en sus vidas. No permitan que esto sea algo que pueda, esta tormenta los pueda destruir, porque Cristo está allí, está yendo a auxiliarnos, así como auxilió a los discípulos que estaban desesperados y que estaban asustados y que estaban llenos de temor, ¿no? Que no permitan que esta situación pueda traer algo que los separe, que venga una separación en el matrimonio, una separación en la familia, porque Dios no quiere eso. Dios les ama. Tienen que tener presente que Jesús, cuando está en medio de nosotros, Jesús está para ayudarnos y Él quiere traer la paz. Quiero orar en este momento, tener un momento de oración. Querido Padre, venimos a ti en esta hora, Señor, y que, Señor, tú puedas ministrar la vida de aquellas personas que están en la sintonía y que pueden escuchar, Señor, esta palabra que nos dice que así como los discípulos estaban en la barca en medio de una tormenta y que el temor había venido a ellos,
Señor, y la ansiedad había comenzado, Señor, a estar en sus vidas. Y sin embargo, Señor, allí llegaste tú. Aunque ellos tuvieron temor, ellos pensaban que eran fantasmas, nunca pensaron que tú te ibas a acercar de esa manera, pero tú llegaste, Señor, y subiste a aquella barca, y la tempestad, dice la palabra, que se calmó. Y dice que tu presencia, tu autoridad inundó la vida de ellos, Señor. Que en esta hora, Señor, yo quiero impartir paz sobre aquellas familias que están, Señor, en medio de aquellas tormentas. Señor, que el temor los está invadiendo, que no pueden descansar en la noche, que no tienen tranquilidad. Señor, que tú puedas en esta hora ir hacia ellos. Señor, que ellos sepan que tú te estás acercando a ellos en esta hora, Señor, para subir en sus barcas, en las barcas de sus vidas, Señor, y que tú llevas paz y que tú llevas solución, Señor, en medio de toda situación. Padre, porque tú estás para auxiliarnos. Bendice, Señor, cada hogar, bendice cada familia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén. Quiero despedirme y decirles en esta hora que Dios pueda bendecirles y que en una nueva oportunidad podamos compartir una palabra de victoria, una palabra de bendición y saber que Cristo nos ama y que Él está para auxiliarnos en medio de toda tormenta. Dios te bendiga y hasta un nuevo encuentro.